Sean todos bienvenidos y bienvenidas desde la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán. Este es el único e inigualable equipo mamastrónico. Producciones Sandy, con la más mejor, la mera, la suprema profesora Lemus Méndez Laura, los alumnos de Pedagogía en Historia de la Educación, el Supremo, Mario, el chico que no llora, Mario Sanabria. Producciones Sandy, el kiwi que no vuela, la fruta más sabrosa, Kiwi, Isis Cano. También tenemos al mero, el guapo más guapo, Orlando Marín. La bichota, la que anda ronque y hace pum pum, Carolina Molina. No podía faltar el más amado y a la vez odiado, Andrés, el papi, Andrés Martínez. Comenzamos. Su conocimiento y sus trabajos llevaron a la configuración de la pedagogía como una ciencia. La educación actual está basada en las ideas pedagógicas de este filósofo. Para él, la educación es una acción política. Para poder entender la obra pedagógica y psicológica del padre, primero debemos situarnos en el contexto histórico correspondiente. El padre nació y vivió en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, siglos durante los cuales sucedió la consolidación del proceso de industrialización en el marco de las primeras olas de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial convulsionó a Europa entre los siglos XVIII y XIX, trayendo consigo un nuevo modelo educativo. Existía una necesidad económica y de formar a los que serían futuros operarios de las fábricas, talleres y factorías. En estos lugares, las cadenas de montaje requerían disciplina, concentración en tareas repetitivas, cumplir con unos horarios. La escuela se puso al servicio de los centros industriales y los imitó en su forma de formar a los educandos, como una cadena de montaje. Para esto se requería dos tipos de trabajadores. El primero era un trabajador obediente, el escolar, al igual que el trabajador de la fábrica no contaba con voz ni con voto, debiéndose limitar solamente a seguir indicaciones, y el segundo, un trabajador infalible. En la industria y en el aula, cualquier cosa que saliera de los estándares era visto como una pérdida de recursos o un error. Así el estudiante era penado si incurría en un error o falta. El uso del castigo corporal era algo frecuente. Hola, soy Isis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre nuestro queridísimo padre y la política. Bueno, sabemos que él participó en manifestaciones por los trabajadores y las mujeres. También en 1919 marchó por el voto femenino, ya que no se sentía muy cómodo. Y ya pues con eso fue reduciendo la educación política a las competencias ciudadanas. Como que el ser ciudadano se redujera a unos cumplimientos legales en esta situación. Para él, para nuestro querido padre, el trabajo de la educación era mantener vivo el experimento de la democracia, lo que significa que era cumplir con unas cuantas reglas, por así decirlo. El padre planteaba que esta forma del gobierno no era solo eso, también era un modo de vida asociado a una experiencia comunicada. Completamente se requiere entonces enseñar a entender la democracia y no como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. Biópica del padre. El padre nació en Vermont en el año de 1859 y murió en Nueva York en 1952. Fue un psicólogo y filósofo. Estudió artes en la Universidad de Vermont y filosofía en la Universidad de Johns Hopkins. También fue un crítico social y activista político. Se dedicó a la docencia a nivel medio superior y superior.
influencia y evolución del pensamiento del padre. Su pensamiento estuvo influenciado por el pragmatismo yanqui y el darwinismo. Para el padre, la mente humana era un producto de la evolución biológica orientado a la supervivencia y a la subsistencia. De acuerdo con la mentalidad estadounidense, el padre hacía hincapié en la iniciativa práctica de manera inteligente. El padre se distanció de la escuela tradicional y comenzó a aplicar la teoría instrumentalista en el aula. Atribuciones del padre de la educación renovada. Padre propone un método de enseñanza con las siguientes características. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. Que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en la que se esté interesado por sí mismo. Padre propone que los problemas dentro de las experiencias auténticas sean un estímulo para el pensamiento del educando. Propone que el alumno posea la información para tratar el problema y haga él mismo las observaciones necesarias. Asimismo, el educando debe tener la oportunidad de comprobar sus ideas mediante su aplicación, aclarándose y descubriendo su validez. Decía que, para llegar a la finalidad formativa del conocimiento, deberá de pasarse por 3 etapas primordiales. La primera, los hechos y acontecimientos científicos. La segunda, las ideas y razonamientos. Y la tercera, aplicación de resultados a nuevos hechos científicos. La educación según padre de la educación renovada. La educación como actos educativos debe ser científica en el sentido riguroso de la palabra, es decir, debe seguir en su proceso los pasos del método científico, que es la forma más excelsa de la resolución de problemas. La educación es un proceso social en esencia, permite que el individuo mantenga su propia continuidad, aprendiendo primero las técnicas de supervivencia y de desarrollo a partir de la experiencia acumulada por su grupo, para luego lograr que acepte la moralidad de su sociedad, sin dejar de ver este proceso como un proceso abierto. Según el padre de la educación como crecimiento, desarrollo o proceso de madurez, se requiere de una interacción continua entre el individuo y su entorno. Se produce a lo largo de toda la vida, por lo que no hay que pensar solo en términos de escolarización formal. La escuela según el padre de la educación renovada. En esta escuela, el alumno debía ser capaz de aprender a investigar y explorar. Además, una condición indispensable sería sumergirse en el ambiente y aprender de la experiencia. De esa manera, podría reaccionar siempre con interés, flexibilidad y curiosidad ante nuevas situaciones, así como responder de manera creativa. Las aulas que se conformaban en estas escuelas serían laboratorios sociales, en los cuales se emplearían distintos métodos y materiales. Además, deberían tener un espacio para que el niño se dedicara a trabajar en lugar de escuchar. Vamos con el educador y el educando según el padrecito. Bueno, padre afirmaba que la educación trata de cómo asegurar la continuidad de la humanidad. Puede ser el laboratorio en el que la práctica conduzca a una reflexión, y es por tanto el laboratorio la filosofía, y la filosofía es en ese sentido una teoría general de la educación. Este queridísimo padre afirma que la relación del maestro y estudiante era esencial para que se cumpliera el deseo de aprender. Entonces, en este caso, el educador es pensado como una guía para el educando, y este ejercerá como representante de los intereses del grupo y por tanto del mediador. Padre sostenía que los profesores debían ser competentes para la docencia, ya que deben buscar estrategias didácticas que se desarrollen y estimulen las facultades activas de los alumnos. Entonces, el educando está inmerso en un medio donde en las actividades inmediatas del alumno se enfrentará a situaciones problemáticas que requerían de conocimientos teóricos y prácticos. Hablemos del padre de la educación renovada. El padre de la educación renovada vio el método científico como un modelo
para el aprendizaje del educando. Vio en la escuela un laboratorio donde el educando podía construir su propio conocimiento a partir de la experiencia, así como un lugar donde conservar la democracia como modo de vida. Al día de hoy sus ideas son puestas en práctica en muchas escuelas del mundo y es conocido como el padre de la educación renovada. ¿Adivinas de quién hemos estado hablando? Rick. ¿Qué? Nuestro autor. Va justo aquí, la dibujé con un marcador. Escribirías su nombre y pondrías una foto. ¿En serio? Señalar nuestro autor. Claro, lo haré. Ya veo el problema. ¡Ay, qué listo!